Ez? Vale, txar. Hasiko gara. Hor batzarra, puntuala. Vamos a comenzar puntuales y eso se agradece. Primer punto. Propuesta de aprobación del acta de la sesión de fecha 23 de enero. Por unanimidad queda aprobada. Y pasamos al segundo punto. Propuesta de acuerdo sobre abono de facturas a Urgatxi SL. Hay nuevas facturas. El contrato está adjudicado, si no me equivoco, Saloa. Y bueno, ahora se abrirán los plazos de firma y si hay algún recurso o no, pues bueno, en principio, si todo va bien, vendrán otras facturas hasta que esté en vigor el contrato, pero al menos ya está adjudicado, es lo que podemos decir. ¿Y quién lo ha ganado? Eso no lo sé. ¿Saloa? Urgatxi. Sí. Sí. La misma Urgatxi ha ganado esta adjudicación. ¿A favor? EAJ y Partido Socialista. Abstenciones. EH Bildu y Elkarrekin Podemos. En contra, Partido Popular. Queda aprobado este punto. Y pasamos al tercero. Propuesta de modificación de la RPT y la plantilla de personal. Creación de puestos y plazas en las áreas de gobierno abierto y modernización y contratación, patrimonio y vivienda. Y modificaciones de los puestos de inspector de brigada y operario, operaria, especialista de brigada. En la propuesta ya se ha explicado cuáles son las modificaciones que se proponen. Y bueno, si hubiera alguna pregunta es el momento y responderemos. Ivone H. Bildu, sí. Sí, bueno, nosotros y nosotras, por un lado, agradeceríamos que, si es posible, de cara al año 2025, se sepa cuáles son las previsiones de personal, porque no es la primera modificación de la RPT. Si no me equivoco, el mes pasado se trajo otra, o el anterior, no lo sé, pero bueno, no entiendo. ¿Cuál es la planificación de modificaciones? Sí. Mes a mes traen modificaciones de la RPT, por lo tanto, ¿qué planificación o previsión hay al respecto? Eso por un lado. Hay modificaciones más profundas y transversales que habrá que hacer y que informaremos más adelante. Pero en este momento se trata de modificaciones más urgentes, por decirlo de alguna manera, para mejorar unos servicios de manera puntual. Es eso simplemente, porque como pueden observar, desde el punto de vista del gasto no hay casi movimientos, porque aquí lo que se utiliza es eso, lo que aparece ahí. En las brigadas hay dos modificaciones, se explican bien ahí, y bueno, luego en compras, como se ha jubilado la A2, se creará una 1 con más funciones. Y son esos los cambios y las modificaciones que se proponen. Además, también tenemos el tema del TAC, que hasta ahora se ha hecho por comisión de servicios. Y ahora se creará de manera estructural una nueva plaza en estructura, y como se ha financiado con el presupuesto, hasta ahora no hay movimientos económicos al respecto. Sí, vale, pero también hay dos dudas al respecto. Por un lado, nuestras dudas son las siguientes. Se va a crear en Economía y Hacienda un perfil de técnico superior que va a otro área. De Patrimonio y Vivienda nos han dicho que no tenían ni idea, por lo tanto va a compras este puesto, no es todo el área. Otro asunto es cuántos concejalas hay ahí, pero el área es contratación, vivienda, patrimonio y compras. Ese es el área. Y el responsable técnico lo gestionará. Vale, muy bien. Para que no ocurra lo que ha ocurrido en la comisión anterior, con antelación, antes hemos preguntado al concejal de Patrimonio y Vivienda, el concejal responsable, si este puesto de trabajo iba a ayudar o asistir a Patrimonio y Vivienda, y nos ha dicho que no sabe cómo va a funcionar. Sí. Desde organización, el responsable técnico del área le asignará las funciones que serán en compras y más, porque hasta ahora era una 2 y ahora será una 1. Por lo tanto, por ejemplo,
como es economista, a lo mejor tiene que hacer algún informe de patrimonio, porque es el mismo área. Hasta ahora, un A2 no hacía eso, pero un A1 a lo mejor lo puede hacer. Pero eso es decisión de responsables técnicos, porque la gestión del área y organización le corresponde a él. Vale, si tiene 3 pilares y si pedimos explicación al responsable de una de los pilares y no sabe nada, suponemos que la petición de subir esa categoría para que haga otras funciones se ha hecho desde compras o desde contratación y no desde patrimonio y vivienda. Eso es lo que preguntamos. Sí, sí, sobre todo parte de ahí la solicitud. Sí, sí. Y luego lo otro que queremos comentar es lo siguiente. Tenemos dudas, nos surgen dudas, porque hay una persona responsable de protección de datos a la que se le va a añadir funciones, porque esa persona responsable de protección de datos, en teoría, tiene que tener una libertad en lo que se refiere a sus tareas, para que no haya interferencia, sobre todo. Sí, 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 pero eso será como ha sido hasta ahora. Hay una persona responsable de protección de datos o una persona delegada que ha estado en un área y será el mismo área. Eso no cambia, no modifica. En este caso no se modifica. Ha habido otra persona responsable técnica bajo la que trabajaba, bajo cuya supervisión trabajaba. Hasta ahora se ha cumplido y a partir de ahora también se va a cumplir. No hay ningún tipo de cambio en ese sentido. Y en cuentas de protección de datos tendrá total independencia. Es decir, lo que firme no requiere de otra firma, sino que lo que firme es lo que realmente tiene valor. Eso no cambia. Hasta ahora hemos funcionado así y ahora lo mismo. Si yo no entiendo más, entra en estructura, vale, eso sí. Eso no digo, pero si yo no he entendido mal, aquí dice que la persona responsable de protección de datos tendrá la posibilidad de en otras áreas hacer labores de TAC. Y en ese sentido quiero decir, esas otras funciones que hace aparte de protección de datos, ¿cómo pueden influir en esa libertad que necesita en la protección de datos? Esa es la duda. Esa es la duda. Son cosas diferentes. Por un lado tenemos el tema de protección de datos, donde es persona delegada con total autonomía para actuar y trabajar, y además en todas las monografías de TAC aparece cuáles son sus funciones, pero la persona delegada será esa persona la que esté en ese puesto. Y luego el TAC de cuentas será otra persona. Si tiene que entrar en un contrato, entrará. O si tiene que hacer un informe jurídico, pero protección de datos es competencia exclusivamente suya. No necesita la supervisión de ninguna jefatura. Yo no me refiero a la supervisión de una jefatura. Me refiero a que si sus funciones son la competencia de delegado de protección de datos o delegada de protección de datos, pero además también tiene un trabajo como TAC, ¿hasta qué punto esos dos trabajos pueden interferirse entre sí? A eso es a lo que me refiero, no a que necesite una jefatura. Yo entiendo que es independiente su labor como delegada de protección de datos. Pero claro, si en el informe que tiene que hacer como TAC de otro asunto intervienen los datos... Bueno, a ver, los funcionarios municipales, todo el personal funcionario tiene independencia y objetividad en todos sus trabajos, y eso no tiene por qué ocurrir en ningún trabajo nunca. El control que se puede hacer es únicamente el control jerárquico. Si una función determinada no tienes ningún control jerárquico, sino autonomía e independencia total desde el punto de vista organizativo, lo otro son cuestiones de convivencia laboral que no debe ocurrir nunca, en ningún caso y en ninguna circunstancia, porque todo el personal funcionario tiene que tener objetividad e independencia en todas sus cuestiones, en cualquiera de sus categorías. Para eso son funcionarios públicos. Entonces, eso que está sugiriendo no debería ocurrir nunca en ningún caso. No estoy sugiriendo nada. No lo digo por explicarlo. Lo que nos preocupa que pueda darse esa contradicción entre Pues, una pero no. personal en un momento determinado. En principio, Ivonne, eso no debería darse en ningún caso, nunca, en ninguna circunstancia, en nada de la administración pública en toda Europa. Es decir, eso es parte del tema básico. O sea, objetividad e independencia en todas sus funciones, seas cuales fueran, desde el conserje hasta la interventora o el secretario. No estoy diciendo eso, pero vale. Es lo que te puedo contestar. O sea, si no debería producirse ningún conflicto de esa naturaleza. ¿Vale?
Beste galderik badago, pues... ¿Alguna otra pregunta más? Sí, una última pregunta. Pregunta o sugerencia. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Aquí aparece lo que dice en castellano, pero no se explica. Vale, se ha tratado el tema. Pero, ¿cuál es la actitud o postura de los sindicatos? No aparece. No es fácil de explicar. No es fácil de explicar en qué puntos están de acuerdo y en cuáles no. No es fácil explicar cuál es la propuesta de cada sindicato. Hay sindicatos que están totalmente de acuerdo con unas cosas, que están totalmente en contra de otras cosas. Bueno, no es fácil de explicar. La secretaría de la mesa de negociación dice que se ha negociado y es lo que tiene que hacer. Luego la opinión de cada sindicato, pues bueno, no entramos ahí porque es bastante difícil de explicar su posición y les corresponde a ellos y a ellas. No nos corresponde a nosotros y a nosotras decir cuál es su posición como sindicatos. En algunas cosas estamos de acuerdo, en algunas cosas están en contra, en otras tienen matices. Bueno, son sindicatos diferentes y en cada área cada cual tiene su opinión, básicamente. Ivonne, ¿o alguien más? ¿Algo que añadir? No, de acuerdo, pues sometemos este punto a votación. ¿Votos favorables? Partido Socialista y EAJ-PNV en contra. No hay. Abstenciones. Elkarrekin Podemos, EH Bildu y Partido Popular. Queda aprobado este punto tercero y pasamos a las daciones de cuenta. Cuarto, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. Si no hay preguntas, pasamos al quinto punto, que es el de información general del área. Hay diversos puntos de información general. El primero es el relativo a las actas de la mesa de negociación, de las últimas mesas de negociación concretamente. En segundo punto tenemos un acuerdo sobre reducción gradual en 3 años, 2025, 2026 y 2027, de la jornada laboral. Se va a hacer este año, el próximo año y en 2027 respectivamente. Y se pretende bajar de las actuales 36 horas y cuarto hasta las 35 horas semanales. Poco a poco llegaremos a esas 35 horas semanales, como ya digo. Ya tienen la información sobre el acuerdo y tenemos otro punto de información donde aparece el compromiso de la mesa negociadora para alcanzar el objetivo de reducir el absentismo laboral hasta el entorno del 6%. Y al respecto de este punto también tienen el acuerdo a su disposición Partido Popular. Muchas gracias. Sí, a nosotros este es un tema que nos preocupa porque, sobre todo teniendo en cuenta los datos actuales que hay. Hoy mismo venía en los medios de comunicación que Osakidetza tenía un 10% de absentismo, 3 puntos por encima de lo que es el sector público vasco. O sea, en el sector público vasco aproximadamente es el 7%. Viendo aquí el acuerdo de fijación, se habla de un 16% actualmente en Getxo, con lo cual eso es una cosa que desde luego a nosotros nos preocupa. Y luego lamentamos que esto ha sido una reunión que se ha producido en enero del 25. Es una pena que en el año 2024 no se haya hecho nada. Decimos que no se ha hecho nada porque en el presupuesto venía que una de las acciones del programa respecto a personal era hacer un estudio de medidas para reducción del absentismo. Esto venía en el presupuesto del ejercicio 2024. Y observamos que, viendo que ha habido una reunión, que se va a crear una mesa negociadora y demás, pues que en el año 2024 no se ha hecho nada. Con lo cual, lamentamos que en el año pasado hayamos perdido un año, teniendo en cuenta que esto seguramente vendría de antes. Bueno, verás, no ha tardado tiempo todavía a leer el resumen de las actas de la mesa de negociación, que donde se ve que tiene un histórico de la propia mesa de negociación para identificar cuál es ese problema y cómo se debe trabajar. Y por otro lado, se ha traído, aquí ya parte de ese absentismo, los datos dicen que vienen pues, por enfermedades comunes, no por tema de riesgo laboral, digamos, ni por accidentes laborales. Sin embargo, ya se acordó meter un médico de empresa, una dotación nueva. También se acordó, y está trabajando desde hace tiempo, por una contratación externa, un apoyo psicológico. Hay personas que necesitan, pues para intentar evitar
todas estas cuestiones. Y desde luego comparto totalmente, el gobierno municipal comparte totalmente, yo creo que la plantilla y también la propia mesa de negociación, los delegados sindicales han hecho cargo, por eso han firmado este acuerdo, que el elevado absentismo es un problema para la gestión y en más de una ocasión suele salir aquí con más de un área. Y el departamento de personal puede reponer la fuerza laboral hasta donde puede reponer, porque lo cierto es que todo aquel absentismo que esté por encima del 5 o 6%, a veces se habla del 4 o 5%, vamos a poner 5 o 6%, genera un problema de funcionamiento. El año 2024 llegamos a ese punto y indudablemente es un tema que hay que atender con la responsabilidad de todas las partes. Y tengo que decir que, más allá de lo que se ha podido decir en algún foro o en alguna cuestión, la representación sindical quiere ayudar en la medida que se pueda, porque claro, al fin y al cabo las bajas son cuestiones individuales, que las da el personal médico de Osakidetza. Pues, la gente va con problemas, pero antes de llegar a las bajas es posible que se pueda intentar mejorar la vida de algunas personas y ahí pues hay que intentar realizarlo. Y luego es verdad que hay que tomar conciencia de que por lo menos es la máxima que hay que tener en cuenta, que en realidad se está bastante mejor trabajando que de baja. Y la baja a veces puede ser un refugio, puede ser un mecanismo de defensa y hay un porcentaje de que ocurren, eso es una realidad y hay que tenerla en cuenta. Pues hay que luchar contra eso y hay que rebajar ese absentismo. Desde hace tiempo que lo estamos, primero hay que reconocer el problema, reconocerlo públicamente, identificarlo y luego trabajar sobre él. Es verdad que la pandemia fue un punto de inflexión, antes no llegábamos a esas cifras, de ninguna manera, andábamos por debajo del 10% y a partir de ahí, pues en el año 2024 ha habido un pico y eso no puede ser. Hay que trabajarlo. Afortunadamente, también se ha compartido con todo el personal responsables de área, de todos los responsables de área del ayuntamiento. Es un tema en el que la primera medida es tener una formación específica sobre las formas que hay para atajarlo, para prevenirlo, y en ello estamos. Y yo estoy convencido que se va a conseguir reducir al 6%, o por lo menos reducirlo muy notablemente ya este mismo año. No al 6%, pero sí reducirlo muy notablemente este mismo año. Estoy convencido de ello. No puedo decir otra cosa. Y si se alcanza el 6% en algún momento, pues sería una velocidad de crucero bastante adecuada, porque es lo que todos los cálculos manuales de recursos humanos indican que es lo que es tolerable para poder garantizar pues una reposición de la fuerza de trabajo y garantizar los servicios siempre sin tener que hacer un esfuerzo adicional económico y del propio área de recursos humanos y sin interrumpir en ningún momento pues ninguno de los servicios. Pero el problema está ahí, no se puede negar, hay que reconocerlo y lo mejor es lo reconozcamos todas las partes. Y luego pues trabajar para superarlo, no hay otra. Ahí. A ver, a nosotros nos parece muy bien que se luche contra el absentismo y abogaríamos porque el discurso que acabas de hacer se refleje también en cuando hablamos de absentismo. Es cierto que cuando se habla de absentismo se tiene en cuenta también las bajas laborales, pero las bajas laborales las da un médico y obedecen, desde nuestro punto de vista, no es un motivo de absentismo laboral. Igual hay que ver por qué se producen esas bajas laborales, ¿de acuerdo? Pero sí que nos gustaría un poco, en la medida que se ha hecho este acuerdo, pues se vaya viendo también esos datos de absentismo de alguna forma, ya que el común de la terminología los agrupa en el mismo capítulo, que en este ayuntamiento, en la medida de lo posible, se separe absentismo motivado por bajas laborales y absentismo motivado por otros motivos. Este es solo por ITES. Nosotros O sea, el cálculo es solo por incapacidades temporales. Lo vemos bien que se haga de esta manera. Y luego, lo que se ha dicho también, bueno, pues habrá que analizar también cuál es la realidad, que es un poco lo que has dicho y nos parece bien, cuál es la realidad del entorno de trabajo, cuáles las condiciones del entorno de trabajo que pueden favorecer a mejorar eso, y también hay un aspecto que has mencionado que nos parece interesante también y que nos parece importante, que es la salud emocional, psicológica, psiquiátrica. También habrá que cuidar eso, porque a veces parece que se nos queda fuera. Entonces, en ese aspecto sí que nos parece... Estamos totalmente de acuerdo y contamos con su apoyo y su ayuda. Esperamos poder tener esa ayuda y contamos con ella, ¿vale? Porque es interés de todo el mundo. Vale, ahora. Pues esa es la explicación. Vos, Lau,
En el cuarto punto de información tenemos un informe sobre el Servicio de Inspección Fiscal Municipal. Municipal, el resultado que ha dado en los últimos 2 ejercicios, tenéis ahí bien detallado, y si tenéis alguna duda al respecto, pues tenemos una propia interventora general responsable de ese servicio que puede dar alguna información añadida, pero vamos, que en inspección fiscal, si no me equivoco, tenéis el informe y en 2 años pues se ha logrado a través de las actas de inspección por recuperar algo más de 1 millón de euros para el ayuntamiento. Vale. Bueno, Betty, como siempre, es un informe que está a su disposición y si hay alguna duda se puede preguntar y daremos toda la información, por supuesto, como hacemos habitualmente. Tenemos el 5.5 con un informe sobre el servicio de recaudación ejecutiva. En este caso es competencia de la tesorera y también tenéis ahí detallado en los últimos ejercicios pues cómo ha funcionado la recaudación ejecutiva, el resultado que ha dado. Se ve un salto notable, desde luego, con el convenio de la Diputación, que luego podemos tratarlo más adelante. Y también si tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto, pues también está ahí. Y en el punto 5.6 tenéis la resolución 6640/2024, el informe de la Tesorería 21/2024 y un escrito que os he adelantado como presidente de la comisión y como concejal de organización y cuentas, que lo voy a leer, aunque lo tenéis, pues para que tengáis la información o una explicación sobre la resolución 6640/2024. Paso a leerlo, lo tenéis en cualquier caso en euskera y en castellano a vuestra disposición desde el día de la misma convocatoria. En el punto de información general de la Comisión Informativa del 20 de febrero, es decir, hoy, de 2025, se da cuenta de diversos expedientes que tienen incidencia y reflejo en el documento de la liquidación del presupuesto municipal del año 2024. Mi intención inicial era dar cuenta a todos ellos en la Comisión Informativa del próximo mes de marzo, junto con el documento de la liquidación del ejercicio 2024. A mi entender, ese es el mejor contexto para lograr una mejor comprensión del conjunto de todos ellos. Sin embargo, sois varios los grupos que a raíz de una publicación de un medio de comunicación habéis preguntado por varios aspectos relacionados con ellos y luego tenemos el turno de preguntas donde hay varias de esas preguntas. Obviamente no voy a entrar en el contenido de ninguna noticia, cada medio es responsable de lo que informa, de cómo lo hace. Sí voy a explicar con detalle el contexto de la resolución 6640/2024. La resolución 6640/2024 es una declaración colectiva de prescritos. Abarca el periodo comprendido desde el año 1995 hasta el año 2021, es decir, 26 años, como tenéis en la resolución. El importe medio correspondiente a cada ejercicio es de 280.900 euros. Los 3 ejercicios de mayor importe, ya que hay un error, son... yo había puesto que es el 2018, 2014 y 2009, en realidad es el 2012 el que mayor importe tiene, lo que pasa es que tiene el número corrido y no se ve bien la resolución, que es de 610.906,50 euros. Y luego siguen el 2018 y 2014 con 576.287 y 527.076. ¿Vale? 2012, 2018, 2014 y 2009. Dicho importe medio equivale a un 0,46% de los ingresos municipales propios anuales del año 2024, o a un 0,22% de los ingresos totales municipales del año 2024. Esta es la dimensión anual de las cantidades declaradas como prescritas. Obviamente, si agregamos 26 años, como es el caso, la cantidad sumada parece abultada. Pero hay que anualizarla, y una vez anualizada, se concluye que el 99,54% de los ingresos propios municipales son cobrados en vía voluntaria o en vía ejecutiva, o son residualmente, en su caso, declarados como no procedentes por otros motivos, como por ejemplo recursos admitidos presentados por los contribuyentes. Los casi 60.000 recibos incluidos en esta resolución son deudas en vía ejecutiva y han sido previamente apremiadas. Es decir, son recibos que en su momento, en el que correspondía, y hablo desde el año 95, se trataron de cobrar de manera ordinaria, por vía voluntaria, y no se logró. Posteriormente se apremiaron, se intentaron cobrar por vía ejecutiva, o al menos se intentó romper la prescripción de la deuda. Como he mencionado anteriormente, el importe anual de los recibos que llegan a esta situación no alcanza ni el 0,5% del total anual. Todos ellos, en el momento de la prescripción, estaban clasificados como deudas de dudoso o imposible cobro en nuestras bases de datos, y todos ellos estaban totalmente aprovisionados en nuestra contabilidad. Es decir, el ayuntamiento, consciente de la imposibilidad o extrema dificultad de su cobro, no contaba con lograr cobrarlos nunca. Conviene señalar que no estamos en ningún caso ante una condonación o algo similar. Estas deudas son un acumulado de los restos que año a año no logran cobrarse ni por vía voluntaria ni por vía ejecutiva, tal y como he explicado anteriormente. Aproximadamente el 75% de ellas provienen de los padrones o de bengos más volátiles
como lo son todos los relacionados con los vehículos. Dentro del proceso de transformación digital, este tipo de recibos se están atendiendo de manera prioritaria para lograr el objetivo de tener actualizadas las bases de datos permanentemente. ¿Por qué decidimos realizar esta limpieza de la deuda mala, entre comillas, antigua o incobrable de nuestras bases de datos y nuestra contabilidad? Porque podríamos seguir así, como se ha estado durante muchos años. Pues la razón principal es que nos encaminamos, estamos ya inmersos en un proceso muy ambicioso de transformación digital de todo el ayuntamiento, y específicamente en las dos áreas que componen la Hacienda Municipal, Intervención y Tesorería, que abarca los servicios de contabilidad, presupuestos, recaudación y gestión financiera básicamente. No sería admisible y sería totalmente contraproducente continuar con estos 60.000 recibos en nuestras bases de datos. Lastraría la implantación del nuevo sistema y contaminaría la gestión ordinaria, dificultando notablemente que podamos alcanzar la mejora de la eficiencia recaudatoria que pretendemos. En definitiva, dificultarían enormemente la migración de los datos de forma correcta. El equipo de trabajo del área de recaudación de tesorería viene realizando, tanto desde la parte técnica como administrativa, una enorme labor de depuración, análisis y gestión de las bases de datos y de los recibos, en colaboración con el departamento de TICS también. Fruto de ello es el logro de identificar todos estos recibos y al mismo tiempo haber logrado gestionar la implementación del convenio de colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya, gracias al cual se ha logrado cobrar vía ejecutiva 6,8 millones de euros en el año 2024, que puede ser algo más con los últimos datos. El nuevo sistema GetchoBuy, basado en tecnología SAP, gracias al convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento de Bilbao, va a poder contar desde inicio con todas las mejoras de parametrización que Bilbao ha ido desarrollando. Nuestro objetivo es mejorar los ingresos propios municipales únicamente por vía de mejora de la eficiencia y la eficacia recaudatoria en al menos un 3%. Además, la mejora del servicio va a ser muy notable para la ciudadanía, puesto que la forma de relacionarse con la Hacienda Municipal será mucho más ágil y directa, tanto de manera personal y presencial como por el canal telemático. La inversión que el Ayuntamiento destina a esta parte específica del proceso de transformación digital es de al menos 3 millones de euros, aunque está dotado por encima de eso hasta los 4 millones de euros. Somos conscientes de que en vía voluntaria aún hay algo de margen de mejora y, por supuesto, también lo hay en vía ejecutiva. Son varias las decisiones y acciones que hemos ido tomando para la mejora de la prestación de nuestros servicios. De varias de ellas estamos dando cuenta en esta misma comisión informativa. Ninguna de ellas ha estado ni estará exenta de dificultades y complicaciones, pero tal y como he mencionado, la disposición del personal que forma parte del equipo de las áreas de tesorería e intervención está siendo clave para alcanzar los objetivos pretendidos. En el informe ITES 21/2024, que acompaña el informe de la tesorería, que acompaña la resolución 6640/2024, la tesorera municipal menciona varias de las dificultades a las que ha habido que enfrentarse, que han tenido incidencia en la manera de trabajar del área y han dificultado algunas de las tareas a realizar. Pero he de decir que, pese a todas ellas, hemos logrado poder afrontar el proceso de transformación digital con garantías. Y a día de hoy se está implantando ya. Están ya con las reuniones y con los trabajos de implantación del nuevo sistema, que durará a lo largo de todo este ejercicio, pero ya se está con ello. Aunque reconozco que aún nos queda trabajo por hacer. En el pleno de marzo, en cualquier caso, daremos cuenta de la liquidación del ejercicio 2024 y en ese documento veremos cómo el acumulado de la cantidad dotada aprovisionada para cubrir las deudas de dudoso o imposible cobro disminuye drásticamente tras todo el trabajo realizado para cobrar una parte de ella y tras el trabajo de depuración de la base de datos para identificar las que su probabilidad de cobro era muy baja, nula o imposible. Finalmente, por respeto a las preguntas concretas realizadas por algunos de los grupos políticos, los del Partido Popular y H. Bildu y el Elkarrekin Podemos, las responderé en el punto destinado a ello en la comisión y en este punto de información general. Como tienes estas preguntas, pues las iré respondiendo luego en ese punto. Pasamos ahora a ruegos y preguntas, porque ya están las preguntas, sí, registradas con antelación. Nosotros queremos hablar sobre este escrito, no sobre las preguntas. Vale. Igual soy mal pensado, pero no me parece casualidad que hayan llegado en la misma comisión, en este escrito, el informe de intervención diciendo que se han recuperado 1.200.000 euros y un informe sobre la recaudación ejecutiva del 2021 al 2024. Pero más allá de eso, lo que pensamos es cierto que la media de lo que da anualmente por cobrar no es tan escandalosa como 7 u 8 millones, porque al final parece ser que lo que está sin cobrar son 8 millones, no 7, si nos atendemos al informe de tesorería. Pero claro, se ha ido a una labor de minimización de lo que supone eso. Entonces, a veces también es bueno poner en valor lo que supone eso. O sea,
250.000 euros de media al año sin cobrar, grosso modo, son las ayudas a la emancipación. 250.000 euros. 570.000 euros del 2018 sin cobrar es en lo que se ha licitado la ludoteca. Entonces, creo que para solucionar las cosas, o creemos que para solucionar las cosas, vale, lo que se dice aquí es cierto, pero no hay que minimizar la importancia de lo que tiene aquí. Y es evidente que va a haber impagados y que va a haber deudas de imposible cobro siempre. Pero claro, cuando se mantiene una situación permanente o estable en el dudoso cobro con pequeñas variaciones desde el 96, me parece que es el 95, hombre, ha habido tiempo para hacer cosas. Y esto igual nos gusta, pero siempre habéis estado los mismos gobernando ese área. Entonces, termino sobre esto. Luego entraremos a las preguntas, ¿vale? Entonces, lo que nos parece es, nos gustaría que también se ponga en valor, es decir, vale, 250.000 euros sobre 100 millones de presupuesto es poco, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se pueden hacer con 250.000 euros? O con 125.000. Eso es lo que no se pone en valor aquí y es lo que nos gustaría, que sería una forma de ver realmente el alcance de esto de lo que estamos hablando. No el acumulado, que el acumulado evidentemente es muy utilizable, muy vistoso y muy tal, pero hay otra serie de cosas que están debajo y que luego nuestras preguntas ya veremos. Yo en ningún caso he dicho que sea poco. Yo lo único que he hecho es analizarlo y relativizarlo para que sea justa esa comparativa, que no es que se produzca un ejercicio, ¿no? Tenemos 26 años de acumulado y al analizarlo pues salen los datos que yo he dicho. Para mí es importante, es tan importante, aunque sea así, aunque las cantidades relativizadas año a año no sean abultadas y sean mucho más relativas y sean las lógicas y las normales, la ambición de mejorar la eficiencia y la eficacia de la recaudación y de la gestión está ahí a tal punto que vuelvo a recalcar que además lo hemos compartido toda la corporación porque lo hemos respaldado. Estamos implementando ya tecnología SAP. Estamos con el convenio con la Diputación Foral de Vizcaya, que ya se ve que la Diputación Foral de Vizcaya alcanza mucho más que cualquier otro sistema, obviamente porque tiene la competencia y la soberanía fiscal y por tanto tiene acceso a todos los datos, y mandar a la recaudación ejecutiva de la Diputación Foral de Vizcaya ha sido un gran acierto porque llega a todas partes, aunque luego puede tener los problemas de algún fichero de tal y cual, pero alcanza a todas partes y a todas y todos los contribuyentes. Está el Servicio de Inspección Fiscal, que hace su labor de ir descubriendo cuestiones de personas, bueno, pues que se han despistado, digamos, y hay que reconducirlas. Está la apuesta de transformación digital con la tecnología SAP y con el convenio con el Ayuntamiento de Bilbao, que ya lleva unos años implementándola porque hizo esa modernización anteriormente, y toda la parametrización que tienen realizada está conveniado que nos la pasen, y al mismo tiempo vamos a ir paralelamente también con la parte de contabilidad para que todo ello pueda ir de una forma conjunta. Y quiero decir, vuelvo a agradecer el apoyo que toda la corporación dio al sistema SAP y a su financiación, y la suma total de la de Hacienda más el resto de la corporación, pues andaremos en torno a 7 millones, quizá pueda ser algo más, quizá pueda ser algo menos, de euros de inversión que toda la corporación ha respaldado, siendo conscientes de esa necesidad de transformación digital del ayuntamiento. Porque en alguna ocasión se han hecho preguntas aquí sobre algunos listados de algunas acciones, pues como multas, lo que fuera, y no es fácil sacar esos listados. Yo recuerdo una que hizo el Partido Popular en su momento, es como un ejemplo, y otras cuestiones. Pero para la gestión también están esos problemas. Así todo, lo que la tecnología no ha dado ha sido cubierto por el esfuerzo del personal del área de tesorería y de intervención. Y donde no ha llegado son estas cifras. El 0,20 y tantos % de los ingresos anuales. Esa es la anualidad. ¿Se puede mejorar eso? Y más, porque eso es en ejecutiva. Se puede mejorar también en voluntaria, aquellos que no están ni siquiera en las bases de datos. Para eso está el Servicio de Inspección Fiscal, que los va descubriendo también. Entonces, y para otras cuestiones, la propia tecnología SAP y todo uno en el expediente, pues va a permitir dar un salto todavía en la mejora de la eficiencia. O sea, sí le damos importancia, compartimos darle esa importancia, ¿eh? Yo no he dicho que tenga poca importancia, pero mi objetivo será relativizarla. Es decir, no es poca, pero al anualizarla se ve que nos movemos en porcentajes
del 0,46% de los ingresos propios municipales y del 0,22% de los ingresos totales. Es decir, el otro 99,5% se gestiona y se cobra por voluntaria o por ejecutiva, ¿vale? A ver, lo que queremos decir, y lo voy a decir cortito y no lo vamos a repetir, es que esa relativización tiene muchos caminos de la importancia de lo que tiene y no tiene. Entonces, ver lo que se podría hacer con ese dinero también es una forma de relativizar. Y luego, desde luego que hemos apoyado la modernización SAP, pero es que SAP es un sistema inventado hace mucho y lo hubiésemos apoyado también hace 10 años. Lo que queremos decir es que sí, las cosas que se están haciendo están bien, tarde, pero bien. Habrá que ver cómo se desarrollan, pero en principio bien. Entonces, lo que queremos decir es que se tome conciencia de eso, porque es que, claro, se habla de que son los últimos 30 años, pero en los últimos 10 son son prácticamente 2,5 millones lo que se ha dejado de cobrar en los últimos 10. Y el número de impagados en los últimos 10 años, el importe de los impagados o de los incobrados en los últimos 10 años, menos, desde el 2014 o el 2012 que empieza a aumentar, 2009 empieza a aumentar, pues también es importante. Entonces, decimos que cuando se hace un análisis y se relativizan las cifras, se relativicen en todos los sentidos, no solo respecto al total del presupuesto, sino respecto a lo de cosas que se podían haber hecho y no se han hecho, que eso es lo que realmente nos interesa, cosas que se podían haber hecho con ese dinero y no se han hecho, o que cuando se han pedido se ha dicho que no hay dinero y resulta que había una posibilidad de obtener ese dinero, y luego ya entraremos a las preguntas. ¿Vaya Elkarrekin Podemos? Sí, Elkarrekin Podemos, adelante. Yo tengo preguntas registradas, pero también tengo alguna pregunta que no está registrada. ¿Quieres que la haga ahora o después? Seguido de Si quieres, cuando toca el turno de tus preguntas, ¿te parece? Sí. Bueno, para llegar al punto... Vale, pasamos al punto de ruegos y preguntas, el punto sexto concretamente. Tiene registrada una que entiendo que se ha respondido en territorio, es sobre el Parque Imar Organiza. Sí, efectivamente ya nos han dicho que se va a enviar por escrito la documentación. Perfecto. El Partido Popular también tenía, a raíz de una noticia publicada en un diario, en el Correo en concreto, tal y como está escrito aquí, que se facilite la información, está facilitada y está explicada con el punto que he dicho. Entiendo que dais por cumplida la respuesta. No, de la documentación sí, o sea, del informe de tesorería sí. Sí, luego de la tesorera. Luego decís que por qué no, que así como que se nos explique por qué no se ha informado de este problema en la comisión, y lo he explicado en el escrito, que va también respondiendo a lo que decía antes Ivo. Yo pretendía, mi intención era dar cuenta de todo ello con la liquidación municipal, que es donde se ve mejor reflejado y donde está mejor contextualizado, y no lo que, bueno, pues a raíz de estas preguntas hemos tenido que adelantar esa información y por eso viene esa explicación. Hemos adelantado el informe de inspección y hemos adelantado el informe de recaudación. Luego Ivonne estaba acertado en su reflexión, efectivamente viene esta comisión a raíz de estas preguntas. Lo demás habría venido en marzo, que era lo que corresponde, junto con la liquidación, porque no tenéis la liquidación delante y queda un poco descontextualizado. Pero bueno, ya os llegará y en marzo pues hablaremos sobre la liquidación. Y ese es el motivo por el que no os he explicado antes, porque va con la liquidación, que es donde tiene que estar contextualizado. ¿Vale? Vale, pero entonces, bueno, pero esto no es un problema, de ahora, o sea, es decir, es un problema que viene acumulado. De todas maneras, sí nos gustaría decir algunas cosas. Bueno, lo has dicho en el punto anterior, hemos preferido mantener este turno respecto al informe que nos has leído. No sé si vas a dar alguna explicación adicional o simplemente vas a dar la explicación adicional a las preguntas de Bildu. Si no, es lo que te estoy preguntando. Si dais vale, por cumplida la respuesta con el informe y con lo que he dicho, o tienes alguna pregunta adicional que te respondo ahora. Bueno, más que bueno, alguna pregunta, sí, pregunta o pregunta, digamos, crítica respecto a la gestión en sí. Vale, entonces es el momento, pues críticas. Sí, pues, no, a ver, vamos a ver. Esto, o sea, el 5 de febrero salió la noticia y a nosotros lo primero que tenemos que decir es que realmente, y una noticia que generó cierta alarma social, sí nos ha llamado la atención el hecho de que no hubiera un comunicado, unas declaraciones ni de la alcaldesa ni del gobierno municipal, digamos, desmintiendo esa información. Entendemos que ese silencio que ha habido por parte del gobierno
hasta el día de hoy ha sido sintomático. El ayuntamiento, lo dices en el texto, insiste que no se ha producido pérdida patrimonial, porque es verdad que la normativa contable obliga a que se dote anualmente una provisión de saldos de dudoso cobro. Yo no digo que no se haya producido pérdida patrimonial, sino que la pérdida ya estaba realizada. Sí, bueno. Porque se ha realizado anualmente a través de 26 años. Lo que sí estaba era dotada, o sea, en la previsión económica ya estaba contemplada. Es diferente. Pero llama la atención es que esto viene en los informes de tesorería. Los derechos de cobro de difícil recaudación, ya que hablamos de dudoso cobro, han pasado de 9 millones de euros en 2015 a casi 12 millones en 2019 a 20 millones en 2023. Es decir, durante todos estos 8 años la cifra se ha duplicado. Eso es el informe de tesorería. O sea, eso viene en la liquidación presupuestaria. O sea, no nos lo hemos sacado de la manga. Va a ser un acumulado, que lo que hay que hacer es analizarlo. Pero cada vez es mayor, en lugar de reducirse, aumenta. Con lo cual, si aumenta, significa que algo no se está haciendo bien. Luego, hombre, leyendo el informe que hemos podido leer, el informe de la tesorera, esta afirmación que hace, la verdad es que es un poco, digamos, dolorosa. Se puede concluir que la herramienta informática adquirida por el ayuntamiento en 2017, lejos de automatizar o disminuir la carga de trabajo, la aumentó a raíz de numerosas incidencias graves. Sobre eso hay preguntas escritas de otros grupos municipales. Entonces, si no te importa, como son las mismas preguntas y la han presentado por escrito, vamos a responder primero las que han presentado por escrito, y si cuando las escuches das por cumplida tu inquietud oral ahora, digo, por respetar un poco el turno. ¿Vosotros sabéis? Vale, pues entonces, sigo. En julio de 2023, el responsable de Hacienda nos dijo en el Pleno, a cuenta del convenio con la Diputación Foral de Vizcaya, la firma del convenio para la recaudación ejecutiva. Con este convenio se espera superar las dificultades de gestión que se venían arrastrando desde el año 2020 para cobrar a quien, por el motivo que fuera, no ha contribuido a la hacienda municipal cuando le correspondía. Si se cumplen las previsiones, podremos alcanzar una situación totalmente normalizada en el servicio ejecutivo a lo largo del ejercicio 2024. Entonces, el informe de la tesorera, en otra parte, desmiente el optimismo del gobierno porque dice: el sistema de intercambio de información a nivel informático ha tenido y tiene presente muchas incidencias por parte del aplicativo del ayuntamiento, lo que ha complicado la recaudación ejecutiva durante este tiempo y, entre otras consecuencias, hay deuda que ha ido prescribiendo durante el 2024. Eso lo dice la tesorera, con lo cual es evidente que no se ha cumplido, o por lo menos la estimación que hizo el gobierno. Y luego hay cosas que a nosotros nos parece un poco difícil de creer. El gobierno municipal, lo habéis dicho en vuestro comunicado, que no se van a incorporar en el nuevo sistema informático los aproximadamente 60.000 recibos pendientes de cobrar porque lastrarían y ralentizarían la implantación del mismo. Pero digo que no son pendientes de cobrar. Esos recibos son de imposible cobro, porque no hay derecho para su cobro. O sea, jamás se podrían cobrar aunque quieras cobrarlos. O sea, no están pendientes, esos son de absolutamente imposible cobro. Por eso se han declarado como tal. Pues nunca se podrían cobrar. Pues son recibos que no se han podido cobrar. En su momento no se han podido cobrar y en la actualidad, cuando se han declarado, era imposible cobrarlos. Es más, era imposible siquiera, aunque el contribuyente quisiera pagarlos, al parecer no se podía pagar. Porque ya están fuera de los plazos. Te digo que vienen desde el año 95. Pero es curioso porque eso no es lo que dice en el comunicado, lo que nos acabas de decir. Es que no sé lo que dice el comunicado. Es un comunicado que has hecho tú mismo. O sea, tu informe. Informe. ¿Cómo que no es el informe que lo has hecho tú mismo. ¿Qué he dicho yo que sea contrario a eso? He dicho que los 60.000 recibos, no que va a ser imposible cobrarlos, sino que van a, no con estas palabras, pero se puede decir exactamente, que van a lastrar y ralentizarían, es decir, que en teoría, según vuestra versión, crearían dificultades para la gestión en sí. Claro, o sea, si tú metes
tú tienes unos recibos que en la base de datos, hasta que haces la declaración de prescritos, hasta que haces esta resolución, teóricamente están ahí para que los puedas cobrar, pero la realidad no es esa. La realidad es que no se podía cobrar, algunos desde hace muchos años, porque la base de datos no estaba hecha con esa depuración. Entonces, lo he dicho bien claro en el escrito, cuando vamos a hacer la migración de la base de datos, y hablo desde el año 95, quiero decir, pero esto ocurre en muchos sitios. Aquí lo que hemos hecho es quitarlos para facilitar que todo vaya en orden. Y los hemos quitado de golpe. Se pueden quitar año a año, mes a mes. Hay muchas administraciones gobernadas por todos los partidos que están aquí, salvo el Carrequín Podemos, que no sé si gobierna en muchos ayuntamientos, por eso digo, que las pueden ir quitando mes a mes, que es mucho más discreto. Bueno, pues en Guecho no se han quitado mes a mes, se han acumulado desde el año 95 hasta la fecha. Y lo que hemos hecho ahora es limpiarlas todas. Esa es la realidad. Y está así explicado. Pero entonces, si la base de datos no funcionaba, pues es que se ha gestionado mal. Se tenía que haber hecho antes. Sí, claro que se tenía que haber hecho antes. O sea, para evitar este problema. Bueno, a ver, los datos que no se han podido cobrar anteriormente, de haberlos limpiado antes, habrían contaminado menos las bases de datos. Las bases de datos tienen muchos problemas en todas partes, todas. Aquí lo que estamos haciendo es ser transparentes con los problemas que hay. Estamos haciendo una apuesta muy importante por dar un paso firme en la transformación digital de verdad. Pues bueno, pues hay que dar algunos pasos claros, porque podríamos seguir con esos datos ahí. Nadie se habría alarmado, no habría ninguna resolución al respecto, seguirían ahí. Pero estarían perjudicando el procedimiento de transformación digital muy notablemente. Entonces lo que se ha hecho es quitar. Y que yo sepa, a la hora de rendir cuenta están las comisiones informativas. Y en las comisiones informativas es donde damos cuenta. A mí, yo particularmente no soy partidario de ir a golpe de noticia, arrastrado por lo que los periódicos digan. Yo sé que puede ser mejor para la imagen en algunos momentos, no lo sé, pero yo respeto las comisiones informativas y lo hago sobre todo por respeto a los grupos de la oposición. No me parece que tenga que estar dando información adicional fuera de las comisiones informativas o fuera de los plenos, porque respeto vuestra labor. Y es así. Y insisto, la intención era darlo junto con la liquidación, que es el contexto lógico y normal para que se dé cuenta sobre ello. Y he hecho un escrito que os lo he mandado con la convocatoria para que tengáis tiempo de leerlo y lo podáis analizar. Y ahora simplemente lo he leído. Y no creo que haya ninguna incongruencia con lo que estaba diciendo, ¿vale? Pero, a ver, hay una cosa que a nosotros no nos cuadra, porque si los aproximadamente 60.000 recibos pues que lastrarían y ralentizarían el nuevo sistema, si el propio gobierno dice que es muy poco dinero, o sea, con lo cual es muy poco dinero. No, yo no he dicho ni mucho de ese dinero, pero acabo de responder a EH Bildu al respecto. Que es solo 280.000 euros al año, yo no aproximadamente. Solo, sí. Yo no he dicho bueno, solo, el solo no lo pongo, no lo habéis puesto. Es un matiz importante. Pues yo lo único que he hecho es anualizar y relativizar. El 0,22% de los ingresos totales municipales anualizados, o el 0,44 creo que es de los propios, o sea, no de los totales, sino de los propios. Si a ti te parece poco, te parece poco. A mí no me parece poco. A mí me parece que hay que mejorar incluso eso, incluso por encima de eso. Ahora, lo que no voy a permitir es que se descontextualice diciendo, como si fuera de 1 o 2 años, la cifra de 26 años, porque eso no es una certeza que se debe transmitir. Se debe de anualizar, y es lo que he hecho, analizarlo. Si parece que el 0,22 o el 0,44, cualquiera de las cifras que se quiera coger, parece poco, pues parece poco. Yo no lo califico. Yo lo que califico como responsable de la gestión es que eso hay que mejorarlo también. Y no lo digo solamente, sino que estamos metiendo un montón de dinero y un montón de acción y un montón de horas de trabajo de los dos equipos de área de intervención, de tesorería y de todo el ayuntamiento para superarlo y mejorarlo. Y algo que es todavía más importante, incluso más importante, y esto sí lo califico como más importante, para que la ciudadanía no tenga que estar sometida a errores. Porque es cierto, y los conocéis todos también, hay errores que perjudican a la ciudadanía, en el sentido de que es una molestia que te llegue un recibo que no corresponde, que no te llegue un recibo que corresponde,
Para esa está la transformación digital. Todo eso hay que superarlo. No es un porcentaje grande, pero como somos más de 75.000, somos 77.000, más las empresas, más que cada uno tiene que pagar varios impuestos y varias tasas, son decenas de miles los recibos. A nada que un porcentaje pequeño no esté bien ajustado o no vaya bien, son varias las personas que se ven perjudicadas por esas incorrecciones y por esos errores. Todo eso no solamente está identificado y reconocido, sino que ya he agradecido anteriormente también la apuesta que toda la corporación hace por esa transformación digital. Pero, a ver si puedo terminar la frase. De todas maneras, si los recibos, si es solo el 0,5%, si en teoría es una cifra tan pequeña, pues en teoría no debería haber tanto problema en incorporar esos recibos al nuevo sistema. Es decir, ya que sobre todo tenemos en cuenta que vamos a llevar una inversión millonaria, que ya lo hemos debatido, pues en teoría no debería haber tanto problema. Gonzalo, el 0,5% es un año. Aquí estamos hablando de los acumulados de 26 años. Y esos son los 60.000 recibos. No vamos a meter 60.000 que además son imposibles de cobrar, no los vamos a meter en las bases de datos. Porque son imposibles de cobrar y porque son 26 años. No es solamente el 0,5, es el 0,5 por 26, que es el 13%. Y ya empieza a ser algo más notable. Entonces, eso no puede ser. Porque no puede ser. Hay que reconocer la realidad, hay que trabajarla y después, al mismo tiempo, estamos poniendo las soluciones desde hace tiempo. Y somos conscientes que que la forma de fluir la información no ha sido la adecuada, que ha llegado a prensa antes de pasar por esta comisión. Sí, desde luego yo no soy el responsable de que haya llegado a prensa antes de pasar por esta información. ¿Vale? Bueno, desde hace tiempo, vamos a ver, el informe de la tesorera es un informe actual y bueno, hemos hecho alguna mención a lo que se decía y hay alguna pregunta del resto de grupos. Sí. Eso de que se ha hecho correctamente pues, y que ha ido todo muy bien, pues nosotros discrepamos. Yo no he dicho correctamente ni que ha ido muy bien. Estoy reconociendo los errores públicamente sin ningún complejo, porque es la única forma de avanzar sobre ello. Lo que estoy haciendo es relativizarlos y ponerlos en su contexto. Y luego cada uno los calificará como sea. ¿Vale? Vamos a proseguir, si te parece, por respeto a las preguntas que se han presentado por escrito del resto de grupos municipales. ¿O quieres terminar? Ya, termino ya la última frase. Nosotros entendemos que ha habido una serie de errores y lo lógico, cuando hay una serie de errores, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, pues será responsabilidad de alguien, de una persona o de varias personas. Y entendemos, y por eso hacemos la pregunta, que creo que está hecha en algún otro grupo, que aquí ha habido responsabilidad de alguien por esta, desde nuestro punto de vista, mala gestión. Vale, pues como hay más preguntas, responderé a esas de las responsabilidades también, porque vienen hechas por EH Bildu directamente y responde a ellos. Tengo las de... Voy paso las del Elkarrekin Podemos y luego las de EH Bildu, ¿vale? El Elkarrekin Podemos hace una primera pregunta que es sobre el autobús de Areta Berango Bizkaibus, que se ha respondido en territorio, entiendo. Y luego vamos a la segunda pregunta, que tiene 3 cuerpos, que va referido también a este expediente. ¿La leo? Si quieres, sí. Recientemente hemos conocido por la prensa que desde el año 2002 se han dejado de cobrar 60.000 facturas por un montante de más de 7 millones de euros. Primera. Ante esta cuestión solicitamos los datos de deudas prescritas anualmente desde el año 2000, desagregado por años, incluyendo número de recibos y montante total, que se ha dejado de ingresar por parte del Ayuntamiento. Segunda. ¿Por qué el expediente incluye impagos que caducaron en 2024 o 2023 y no se les mantiene la interrupción de la prescripción? Si puedo, quiero autoenmendar porque, por lo que he podido ver luego en el informe, 2023 y 2024 no hay nada incluido, pero sí 2021. Si se puede autoenmendar la pregunta, incluiría 2020 o 2021. Y tercero, ¿cuál ha sido la situación de la plantilla del área de tesorería desde el año 2020? Especificarnos, por favor, el número de bajas, vacantes o excedencias por año, la duración y si fueron cubiertas o no. Vale,
Bueno, tenéis el informe de la tesorera sobre el servicio de recaudación ejecutiva, que yo creo que responde a la pregunta A y B, y si tenéis que completar o veis que no es suficiente, pues me decís qué otra documentación necesitas, y además tienes luego el acceso ya a lo que es todo el anexo, que ya lo tenemos concertado para que lo puedas ver, donde puedes ver con detalle cualquier pregunta adicional, cualquier detalle adicional que quieras al respecto. Y en cuanto a la pregunta C, la de la plantilla del área de tesorería, os va a pasar al término de la comisión, desde la secretaría, os pasará una tabla Excel con las incidencias de enfermedad común, accidente laboral, accidente de trabajo, recaída de enfermedad, recaída de accidente, maternidad, paternidad segundo periodo, COVID-19 y el total general, las sustituciones, las acumulaciones, programas temporales, coberturas de vacante, nombramientos en propiedad e incluso el personal de la PIDE que se ha ido nombrando con los diferentes, o sea, que se ha ido contratando con los diferentes programas, y también los días totales de IT y bueno, lo que es un esquema de lo que estás preguntando, ¿vale? Sin embargo, mientras tanto, yo voy a ir haciéndonos una interpretación de ellos para que la tengáis por ya. Tenemos que el número de partes de IT por año en el 2020 fueron, por enfermedad común, os voy a decir, en el 2027, en el 2021 13, el área de tesorería. En el 2022 18, que es donde más se han producido, junto con el 2024, 2023 14, 2024 19 y 2025 6. En total, en esos 6 años, bueno, 2025 6 en lo que vamos de año, han sido 78. Por accidente no laboral, 1 en todo ello. Por accidente de trabajo ha habido 4 en todos los años. Recaída de enfermedad 4, y hago el agregado. Recaída de accidente 1, maternidad 1, paternidad primer periodo 3, paternidad segundo periodo y siguientes 1, por COVID-19, que están aquí incluidos 2020, 2021 y 2022 ha habido 22, y el total de incidencias ha sido 114. En cuanto a cómo se repone la fuerza del trabajo en esas situaciones, es importante, cuando veáis la tabla, las medidas que se tomaron, contextualizarlas y entenderlas de la siguiente manera. Varias de esas bajas, por su duración, no eran de larga duración o eran con una expectativa de corto o medio periodo y bastante incierto. Entonces, aparte de las sustituciones, de algunas de las sustituciones, lo que se decidió ya desde el año, aparte en el 2020, pero sobre todo de forma decidida 2022, 2023 y 2024, fue reforzar el área con acumulaciones de tareas, lo cual permite que a quien le nombras para 6 meses, en el caso del 2022 todavía se podía para 9 meses, lo hicimos para 9 meses, poder nombrar acumulaciones de tareas para que no dependa de que se reincorpora quien está de baja o no está de baja y puedas tener una continuidad en el trabajo. Con esa filosofía se han hecho 16 acumulaciones de tareas para administrativo. 6 de ellas en el 2022, que fue el año que, como dice la tesorera, pues más incidencia de bajas tuvimos, si lo computas por la duración, por la pérdida de jornadas, que eran de 9 meses. ¿Vale? Pero además hay que recordar que a final del año 2020 se reforzó el área con 3 dotaciones de personal administrativo y una de técnico de administración general, que también están cubiertas. Es verdad que la de técnico de administración general en su momento se cubrió pues, de una forma fallida, porque la persona que lo ocupó vino un tiempo, luego cogió una baja y bueno, nos iba diciendo que se incorporaba, pero no se incorporaba y al final dejó el ayuntamiento. La persona que ocupa esa plaza en interinidad desde hace tiempo, pues trabaja estupendamente y afortunadamente está rindiendo de manera óptima. Como digo, esas coberturas de vacantes han sido un total de 14. Nombramientos de plazas en propiedad 8 y si añadimos 6 contratos de la ANVIDE, pues también han reforzado la tarea del área. Las sustituciones han sido 6, pero como digo, se ha hecho sobre todo por 16 acumulaciones de tareas, que era lo que nos permitía que esas bajas de, no sabes, de duración incierta, que puede ser un mes, mes y medio, 2 meses, 3 semanas, si las sustituyes, lo que haces es un efecto pues, negativo, porque no sabes si va a estar para 3 semanas y te sustituye y luego te incorporas, al final no tienes una continuidad en el trabajo. Sin embargo, con las acumulaciones de tareas, en situaciones tan concretas, merece la pena tener un cuerpo de 6 personas y decir, vais a estar 9 meses con esta tarea y esas son las mismas personas que están
con esa tarea. Han sido en total de 16 acumulaciones de tareas de 6 meses, salvo 6 de ellas que han sido de 9 meses. En cualquier caso, os vamos a pasar la tabla Excel y si tenéis alguna duda en su interpretación o alguna cuestión, yo creo que el contexto que os he dicho es bastante para entenderla, pues nos volvéis a preguntar y os damos información adicional al respecto, ¿vale? Eso, en cuanto a las preguntas que tenéis desde el Carrequín Podemos. Vale, sí, a ver, la primera, sobre los datos. Bueno, igual me ha escapado algo, pero yo en la documentación que nos habéis pasado de este o de otros puntos no encuentro el desagregado por años, con el número de recibos y el montante total. ¿En el del informe de tesorera, en el de la recaudación ejecutiva? No sé, en ninguno de los documentos veo esa información. Ah, vale. Vale, hecho. Vale, de acuerdo. Vale, eso aclarado entonces. Está, vale. Luego, respecto a que se incluyen impagos que caducaron en, bueno, ponían 2024 o 2023, pero los últimos son de 2020 y 2021. A ver, yo esta pregunta la hago porque del año 95 al 2021 son 26 años. Entiendo que un expediente que data del año 95, si se han hecho todos los esfuerzos pertinentes para intentar cobrarlo y no ha sido posible, pues hombre, en algún momento entiendo que se tiene que, desgraciadamente, asumir que no se va a cobrar. Pero claro, dar de baja expedientes del año 2021 es hace 5 años, es bastante reciente. Es cierto que legalmente la prescripción es al de 4 años, pero hay formas de interrumpir ese periodo de prescripción. Los del 2021 en concreto son correspondientes al 2020, cuyo periodo voluntario de pago termina justo el 2021, pero van al 2020 y son muy pocos, como claro, la duda es ¿por qué se han decidido incluir también expedientes del 2021 pues porque, o del 2020 siendo cosas relativamente recientes o bueno, con algo más de probabilidad de ser recuperados que los del año 95? Yo no soy el que firma la resolución, yo no decido incluir cuáles van. Van los que están prescritos. Y los que están prescritos son aquellos que con el apremio no han llegado a ser cobrados en tiempo o han sido apremiados o no han sido apremiados en el tiempo que correspondía. El apremio es una labor exclusiva de los funcionarios que tienen responsabilidad en ello, que en concreto es el de la tesorería. En su informe está detallado cuáles son los motivos y yo he ido informando cuál es el histórico. Lo que hacemos en la resolución es dar oficialidad a esa declaración de prescritos para que, como insisto, creo que es relevante, no estén más en nuestra base de datos, porque no se podían cobrar de ninguna manera. Claro, es que es esa afirmación la que me parece exagerada. O sea, lo entiendo, lo puedo entender, insisto, para un expediente del año 95, siempre que se hayan hecho todos los esfuerzos. Pero para uno del 2021, pues hombre, no creo que tenga la misma improbabilidad de cobro, solo por el periodo de tiempo que ha pasado. Eso es lo que una de las cuestiones que más me extrañan de este expediente. Respecto al mismo tema, claro, o sea, aquí se ha ido haciendo, por no ir liquidando mes a mes esas deudas prescritas, se ha ido haciendo una bola enorme de 26 años que habéis querido resolverla ahora de un plumazo. Pero la pregunta es, ¿a partir de ahora se va a hacer esa liquidación mensual que mencionas? No sé si se hará mensual y si no se hará anual. Pero sí, las bases de datos hay que mantenerlas limpias y se van a mantener limpias en la medida que se pueda. Tenéis de todas formas el informe de la tesorería, incluso el detalle de lo que está ahora pendiente, enviado a recaudación, lo que se está trabajando también dentro del área, porque no entra dentro del convenio de la recaudación por el importe. Entonces, ya de primeras estamos informando con detalle de lo que estamos incluso trabajando para seguir intentando cobrar, siempre vía ejecutiva, digo, porque vía voluntaria no estamos hablando. Vía voluntaria van los recibos y ya está. Esto es vía ejecutiva, es decir, aquellas personas que vía voluntaria no han atendido el pago.
que es importante, ¿vale? Claro, pero es que vía ejecutiva un expediente puede estar o 4 años O 20, o si 20. logras sí, lo que pasa es que cuando está 20, A ver, pues te has decir, limitado a interrumpir la prescripción, pero realmente no has cobrado. ¿cuál será el criterio a partir de ahora para que no se acumule 26 años? El criterio, como digo, es, no sé si será mensualmente, trimestralmente o anualmente, pero allí donde no se pueda cobrar, pues se declarará que no se puede cobrar. Yo creo que como mínimo anualmente, es lo que he hablado con la tesorera, pero como muestra, en su propio informe viene bien claro en qué estamos trabajando ahora. ¿Vale? Vale, y una última cuestión. En el informe de tesorería se habla de dificultades para acceder a la información de los expedientes que había gestionado la empresa donde estaba externalizado esta tarea, que si no he entendido mal era GES Munpal, que es la misma que está haciendo esa labor ahora mismo a través de un contrato que se adjudicó en 2023, el Servicio de Asistencia Técnica a la Inspección Tributaria. Claro, la pregunta es aquí, si ya se conocía que existía ese problema de compatibilidad con las herramientas que utilizaba esta empresa, ¿por qué se le volvió a adjudicar? ¿O ese problema se solucionó en la adjudicación? Estamos mezclando temas. Una cuestión es el servicio de inspección, entonces no está habiendo ninguna incidencia con eso. Tampoco había incidencia con GES Munpal en el servicio de recaudación ejecutiva cuando lo estaba prestando, salvo algo que explicaré luego después, que básicamente es comparativamente la Diputación Foral de Vizcaya llega a mucho más que cualquier empresa que puedas contratar, lo cual es incluso mucho más que el propio ayuntamiento, porque la Diputación Foral tiene acceso a todas las cuentas y a todo, porque para eso es la Hacienda Foral, pero eso no es una incidencia, eso es una comparación lógica. Y lo que sí sucede es que cuando se deja de prestar el servicio de recaudación ejecutiva por la empresa nos da los datos, pero la mayor parte de ellos, los expedientes, tenemos que mirarlos en papel. La incompatibilidad es que tú tienes que pasar a una base de datos electrónica lo que tienes en papel. Esa es la incompatibilidad más básica. No tienes un histórico electrónico que lo pasas en un fichero y que se hace compatible, sino que tienes que pasar de papel al electrónico. ¿Vale? Y eso implica pues muchas horas de trabajo, claro. Vale, en cualquier caso, como última apreciación, quiero decir que os ha dado la cifra de que suponen el 0,46% de los ingresos propios, es un dato comparativo interesante, pero también sería interesante conocer, claro, aparentemente puede parecer poco o mucho el 0,46, pero desconocemos si en relación a otras administraciones si es mucho o si es poco. Quiero decir que eso también sería un dato de interés. Igual es poco o igual es mucho, no lo sé, ¿eh? La verdad es que lo desconozco. Te puedo decir que no sé. También hay que valorar la transparencia de este ayuntamiento, quiero decir, estamos dando los datos y los estamos poniendo encima de la mesa y estamos reconociendo dónde se puede mejorar. No sé, habrá administraciones donde ocurra porque ya lo tengan todo hecho y lo vayan haciendo mes a mes o año tras año y sean todavía más transparentes, estén más actualizadas, y habrá otras pues donde eso no aparezca. ¿De H. Bildu? ¿Ahí? Bueno, antes de hacer las preguntas, sí que me gustaría hacer una matización. Has hablado muchas veces de la transparencia de este ayuntamiento, pero la sensación, incluso ha dado la sensación, incluso también en algún párrafo de tu escrito que hay una cierta crítica al medio de comunicación que publica esto. Bueno, la sensación que nos da es que esto estáis dando, claro, tú dices que nos ibais a informar en marzo, parece ser que el informe de la tesorera es del 2024, pero no sé, la sensación que da es que nos estáis informando porque al implementar el nuevo sistema informático no queda más remedio, porque hemos tenido 30 años para ir viendo cómo iba el acumulado de los impagados. Entonces, la transparencia, pues bueno, permíteme que la apreciemos desde puntos de vista distintos. Y ya paso a las preguntas. El consistorio adquirió en 2017 una herramienta informática que, lejos de automatizar o disminuir la carga de trabajo, lo aumentó porque había numerosas incidencias graves para la gestión tributaria. Esaldiao irakurria izangenuen en el correo Nillaren bostean. Pudimos leer esta frase en el correo el día 5 de febrero, en la misma noticia que decía que el ayuntamiento dejará de cobrar 7 millones de euros.
Al respecto de eso, queremos plantear las siguientes preguntas. ¿Es cierto lo que dice el correo? ¿Compró el ayuntamiento un programa informático que más que ayudar ponía trabas? ¿Cuánto pagó el ayuntamiento para comprar ese programa informático? ¿Quién tomó la decisión de comprar ese programa informático? Me parece, vamos por bloques, porque si no van a ser muchas. Sí, además tengo por bloques, o más que algunas, pues las responderé en bloques alternos y ahora vas a entender por qué, pero bueno, nos vamos hablando. Bueno, yo primero la puntualización, yo no me meto ni critico ninguna noticia de ningún medio de comunicación. Soy el primero en respetar lo que los medios de comunicación digan. Siempre, que para eso están. Ahora, ellos son responsables de lo que dicen y de los contrastes que tengan con sus fuentes. Yo no voy a criticar, de ninguna manera. Yo digo los datos que yo tengo, que soy el gestor y el responsable político, y digo los datos públicos que tengo. Que coincidan o no con lo que se ha publicado es otra cosa, ¿vale? Eso no es responsabilidad mía. Sobre las preguntas, al menos 1, 2, 3, o sea, sobre las que has dicho. El programa de gestión tributaria y recaudación, así como el de contabilidad, era el AS400, estaban basados en tecnología AS400 hasta el año 2016. La verdad es que tengo un caramelo, pero es que si no, no estoy tosiendo todo el rato. El de contabilidad hoy en día sigue siéndolo, por los motivos que luego explicaré. Al final de la legislatura 2011-2015, se inicia el procedimiento de licitación de un nuevo contrato cuyo objeto es el suministro de un sistema informático para la gestión de la contabilidad, rentas y recaudación del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. En la Junta de Gobierno del 19 de mayo del 2015 se dan los primeros pasos y el día 1 de junio de ese mismo año se publica el anuncio de licitación en el DOE. Se adjudica el 17 de noviembre del 2015. La empresa ganadora es GT3 Soluciones, que obtiene la mejor puntuación tanto en el aspecto técnico como en el económico. El precio de adjudicación fue 199.938,74 euros, más el correspondiente IVA, que suman 249.925,88 euros. Por cierto, si queréis apuntad, pero después de la comisión os enviaremos, aunque está en el perfil del contratante, como es por lo que preguntéis, os enviaremos el acuerdo de la Junta de Gobierno, el pliego técnico y el informe de valoración, ¿vale? Lo tenéis en cualquier caso disponible en el perfil del contratante, pero os lo enviaremos para facilitarlo. El técnico que firmaba el pliego de condiciones técnicas era el entonces responsable de informática, y los técnicos que firmaban el informe de valoración eran el anteriormente mencionado y la interventora general. Obviamente, cuando yo me incorporo a la nueva legislatura 2015-2019, que es después de estos plazos que he dicho, aunque sea inmediatamente después, con este procedimiento ya lanzado desde la legislatura anterior, me explican los motivos de ese cambio que me iba a tocar vivir. El resumen que hago es que se pretendía modernizar la usabilidad de las aplicaciones del área de Hacienda en su conjunto y dejar atrás el AS400, que aunque es una tecnología muy estable y probada, se iba quedando anticuada en cuanto a usabilidad e interoperabilidad. La verdad es que tiene toda la lógica. Hasta ahí tiene toda la lógica. En una lógica técnica, realizada también en otras muchas administraciones, técnicamente decidieron comenzar con la implantación de la parte de gestión tributaria y recaudación en tesorería. De allí pudimos comprobar cómo la plataforma tecnológica, la de GT3, esto no tiene nada que ver con GESMUNPAL que hemos dicho antes, porque se mezclan algunas de las preguntas, ¿vale? Esto es la recaudación ejecutiva. Allí se pudo comprobar cómo la plataforma tecnológica adquirida ofrecía opciones, buenas opciones de usabilidad, pero el tiempo que tardaba en implementarlas, el soporte, de manera satisfactoria era excesivo y exigía muchas horas de dedicación del personal propio municipal. Con esa experiencia y tras contraste técnico, decidimos no implementar el módulo de contabilidad, porque el riesgo de que la empresa adjudicataria no diera el soporte adecuado era muy alto. Por supuesto, lo que no implementaron no lo cobraron, y siempre se les ha exigido que cumplan con lo contratado. Paralelamente, todas y todos conocéis cómo se ha ido gestando el nuevo proceso de transformación digital municipal, que nace precisamente de la legislatura 2015-2019, cuando se hizo un análisis detallado y pormenorizado de la situación realizado por la empresa LKS, y como consecuencia de aquello hemos ido tomando medidas como la contratación de un directivo público profesional dedicado en exclusiva a esta tarea, se ha reforzado el área de TICs y se ha financiado con, ya, lo
lo volvemos a decir, con el entorno de 7 millones de euros, todo este nuevo proceso y su implementación. Hoy en día, a día de hoy, en lo concerniente a las dos áreas de Hacienda, la intervención y la tesorería, será la tecnología SAP nuestra base de funcionamiento. Y es la empresa Accenture quien nos asiste en este reto que ya estamos implementando. En las preguntas que van desde la 4 a la 10 de H. Bildu, hazlas, ¿vale? Sí, hazlas. Y que dé alguna opinión sobre lo que habéis dicho. Si quieres, haces de la 4 a la 10, vamos terminando y luego... Que luego se me olvida todo. ¿Qué va? Si lo tienes escrito. No. Esto lo tengo en la cabeza, en función de lo que tú dices, digo cosas. Si no, no tendría sentido esto. Vale. Yo hay cosas que, yo por lo que sé, o sea, primero entiendo que los contratos tienen una garantía. Hay unas obligaciones para las empresas. El tiempo de implementación en un contrato de informática, quiero pensar que se fija en los pliegos en los pliegos técnicos. O sea, no va, esto va como tú quieres. Entonces, hay una serie de explicaciones que has dado que nos dejan un poco igual. Es decir, o sea, aquí había un contrato en el que resulta que los tiempos de implementación, una vez adjudicado este contrato a GT3, está definido ese contrato en su parte técnica de una forma X. Pero resulta que los tiempos de implementación de ese contrato son demasiado largos, entonces hay parte del software que no se implementa porque el tiempo de implementación es largo, que entendemos que debería ir medido previamente con unas pequeñas variaciones, pero medida previamente. Pero no es ya que la empresa no cobre lo que no ha hecho, pero si la empresa no ha hecho nada, y no voy a entrar si la responsabilidad es de la empresa, de los técnicos municipales o del sistema que tenía el ayuntamiento informático, que estará probado en su estabilidad, porque igual tiene tanta estabilidad como las pirámides de Egipto por la antigüedad del sistema. Entonces, claro, la solución, la respuesta que me has dado sobre este contrato del 2017... No, del 17 no, del 2015. Bueno, yo estoy hablando de que el correo pone que se adquirió un no se lo en el dice el 2017. digo, bien, el sistema que estás preguntando es del 2015. Bien, pero las fechas que te he dicho, exactamente. Pero lo que dice el informe de tesorería también dice 2017, no dice 2015. Entonces yo estoy preguntando... Es lo que te estoy diciendo, que de las 4 a la 10, lo primero que te quería decir es que en vuestra formulación estáis mezclando dos contratos. Uno es el de la base, el soporte tecnológico, que es el de GT3, que es al que se refiere la tesorería por un lado, y otro es el de GESMUPAL, que es en el que se cede o en el que se basa el auxilio de la redacción ejecutiva. Entonces estáis mezclando los dos contratos. Perdóname. Este de la base teológica es del 2015. Perdóname que te corrija. No estamos mezclando los dos contratos y va en bloque precisamente. Pero voy a volver ahora en vez de leer lo que había leído en el correo, voy a leer lo que dice en el informe de tesorería. Se puede concluir que la herramienta informática adquirida por el Ayuntamiento en 2017, lejos de automatizar o disminuir la carga de trabajo, la aumentó a raíz de numerosas incidencias graves para la gestión tributaria y la recaudación voluntaria. Ese es el de GT3, ese es el que te estoy explicando. Ese es el que he preguntado ahora, no estoy mezclando nada. No es el 2017, es 2015, el de GT3 el que te estoy explicando. Bien, yo no sé, voy a volver a leerlo porque debo leer mal. Te estoy diciendo. Aquí pone 2017, en el informe de tesorería pone 2017. Entonces yo no estoy mezclando nada. No, bien, una cosa estoy preguntando sobre este contrato. Pues yo te estoy diciendo que se implementó, me lo estaba puntualizando Cristina, se implementó para el ejercicio 2027, el contrato viene 17, pero el contrato viene del 2015. De acuerdo, vale, bien. No es relevante de cuándo viene el contrato. Porque a pesar de que has dicho que el primer detalle de la primera decisión que se tomó del contrato, si no me equivoco, se tomó en mayo del 2015, antes de que tú accedieses a la legislatura 2015, no sé en qué puesto estabas en la legislatura anterior, no lo sé. En el del 2015 ya estabas en Hacienda. Las elecciones fueron el 23 de mayo. Si la primera decisión que se había tomado sobre este contrato, sobre poner en marcha este contrato en mayo, era incorrecta, la podríais haber corregido, como habéis corregido posteriormente otra serie de decisiones. La pregunta que nos hacemos es, nos has dado un montón de motivos de que no funcionó ese contrato. Uno, si no funcionó porque era incompatible el sistema, por demasiado moderno, con el sistema del ayuntamiento en ese momento, que puede ser un momento. Si no funcionó eso,
¿quién es el responsable de que se gestionase un contrato con esas bases técnicas entre dos sistemas incompatibles? Si se hace un contrato en el que no se prevé previamente cuál es el tiempo de implementación, sabiendo que los tiempos de implementación de la informática son bastante ficticios, ¿por qué? ¿Dónde está la gestión de ese contrato? ¿Quién es el responsable de eso? Aquí tiene que haber un responsable. El partido es el mismo siempre. Pero... Te vuelvo a decir, yo te he dicho las fechas, te he dicho quiénes son los responsables técnicos del contrato, y el responsable técnico del contrato, el responsable, el que hace el pliego técnico, es el responsable de informática, y ese fue el responsable. Lógicamente, no va a ser informática si no sé nada. Otro matiz para que no haya malinterpretaciones posteriores. Cada vez que hablamos de responsable político, que es quien tiene una situación jerárquica por encima del responsable técnico. Bueno, ¿vale? En cualquier caso, ese pliego viene del área de informática de TICS y se gestiona desde contratación. No te puedo decir más. La valoración técnica de la empresa se hace por el responsable de TICS y por la interventora general. Y la valoración técnica, quien gana, que es lo que os voy a explicar después, porque gana, obtiene la mejor puntuación, tanto en la parte de valoración técnica como en la parte económica. ¿Y la parte política en ningún momento les dice a los técnicos? Sí, ¿Qué habéis contratado que esto no va? Sí, si me preguntas a mí, no solamente se lo dije a los técnicos, se lo dije también a la empresa, y les hemos exigido a la empresa hasta el máximo. Lo que pasa es que el contrato era de 200.000 euros. Con 200.000 euros, pues puedes exigir lo que puedes exigir. Por eso ahora vamos con 7 millones de euros. Y por eso contratamos a un directivo público profesional. Y por eso hicimos todo el diagnóstico, reconocimos que teníamos una deuda tecnológica importante. Y por eso decidimos no implementarlo en contabilidad. Y esa es decisión mía, porque no iban a dar el soporte adecuado. Y lo vamos a implementar ahora con tecnología SAP. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Que alguien le diga que se ponga el micrófono. A Ivonne, gracias. A eso se suma, a eso se suma Pero la noticia sigue. su propio software y complicó a los técnicos cotejar la información de forma masiva. Tuvieron que revisar los expedientes. Aquí estamos hablando del contrato de Gesmupal, no de este contrato. Egia da. ¿Es eso cierto? ¿Cuánto cobraba al año la citada empresa? ¿Cuántas deudas consiguió cobrar la empresa por año? ¿Quién tomó la decisión de contratar a esta empresa? ¿Cómo es posible contratar para este trabajo una empresa que no puede compaginar con el trabajo municipal? ¿Cuántas empresas han estado contratadas para este trabajo? ¿Cuántos años se ha dejado este trabajo en manos de empresas? Aquí es donde de verdad creo que sí estáis mezclando los contratos, porque lo que decís que dice la noticia, que si está extractado del informe de la tesorera, se refiere a que GT3, cuando tienes la información de Gesmupal en su caso, no lo logra, si no estoy equivocado, está la dificultad de que se transmite y que se logre meter en GT3. Y aquí viene a colación también lo que estaba diciendo, de que cuando nos deja Gesmupal a nosotros la información, nos la deja en papel. Y hay que pasarla a un tema electrónico. Y no entra ahí, no entra en ese GT3. Entonces aquí estáis mezclando, o creo que estamos mezclando, los dos contratos. No te puedo decir otra cosa. ¿Cuántos años ha estado el servicio de recaudación ejecutiva en empresas? Durante al menos 25 años. Esa es la respuesta, durante al menos 25 años. Luego decidimos gestionarlo de manera propia, donde se incorporó personal, vino el momento de la pandemia, se ha estado gestionando y decidimos, siempre estábamos pensando en entrar en la Diputación Foral de Vizcaya con menos contenido del que hemos entrado finalmente y decidimos entrar con todo el contenido posible y la verdad es que está funcionando como está en el informe de la tesorería. ¿Vale? Hay más preguntas, ¿eh? Sí. Sí que es cierto que habla... Bueno, no, hay más preguntas, entre las 4 y las 10 hay más preguntas sin responder. Sí, ¿cuánto cobraba Gesmupal al año? Vale, ¿cuánto consiguió cobrar Gesmupal? Es verdad. Esa información os la van a enviar, ¿vale? Pues luego, no la tenía preparada. En esos 25 años
No, aunque se menciona a GESMUPAL, No está solo GESMUPAL. no ha sido solo GESMUPAL, No, hay han otras sido empresas otras antes. empresas. Sí, hay otras empresas antes. Pues esos son datos que nos parecen importantes. Esos os los van a pasar en cuanto los tengan preparados, pero están preparados. Luego, entonces, GESMUPAL, claro, aquí hay una frase que está, GESMUPAL con su propio software, que no era compatible con el que iba a implementar GT3 o con el que ya tenía el ayuntamiento. Es que estas son cosas que nos dejan un poco con los ojos como platos. Si tienes dudas a eso, lo trasladaré y técnicamente lo que me respondan. Si yo te sigo respondiendo a lo que sé y lo que he logrado preguntar. Entonces hay una parte, te digo que son esos datos que me has dicho, que os los van a enviar porque lo están preparando, porque no es un listado que lo tengan en contabilidad directamente, sino que se tiene que casar contabilidad con la recaudación, y es lo que están mirando porque preguntáis unos cuantos años atrás. Entonces, no los últimos, que eso está en el informe de la tesorería, sino incluso años atrás. Y los años atrás tenían que hacer ese cotejo y cuando lo tengan hecho, os lo enviamos. Y en cuanto a la incompatibilidad de un sistema con otro, pues lo trasladaré a informática y lo trasladaré para que digan exactamente dónde está la incompatibilidad. Es verdad que el informe de la tesorera avanza algunas de las cuestiones algunas de las gestiones de los puntos específicos, si lo lees con detenimiento, el informe, no el de 2024, sino el de ahora, el de la recaudación ejecutiva, y te dice cuáles son los aspectos, es bastante detallado y te dice cuáles son los aspectos que no tienen o que hay que seguir solucionando, y lo tenéis ahí disponible. Ahí verás que yo creo que he respondido seguramente lo que me estás pretendiendo preguntar, lo que yo estoy intentando entenderte. No sé cuál es el informe de la tesorera. Y dos, tenéis el que hacía mención en vuestras preguntas y luego el que hemos dado cuenta en esta comisión de la evolución del sistema de la recaudación ejecutiva. Ah, vale, pero yo estoy hablando de un informe que es del título ITES 21-24, que sé que es de la tesorera, porque nos lo has tienes dicho tú, otro informe de la tesorera diciéndote cuáles son los sistemas, o sea, cuáles son los puntos en concreto que hay divergencia técnica y que hay que seguir solucionando. Es bastante detallado en ese aspecto. Vale, yo creo que está respondido ahí lo que me estás diciendo. Bueno, no te lo va a decir yo, que lo tienes ahí. No está respondido lo que estoy diciendo, porque espero que a nosotros la sensación que nos da es que este informe de la tesorera, ¿Cuál de ellos dices? el del que estoy hablando yo, el ITE 2024, el otro si quieres también me lo leo y te lo contesto rápidamente, pero la sensación que nos da esto con algo de detenimiento, porque tiene bastante información. La sensación que nos da esto es que durante mucho tiempo, la gestión que se ha hecho en el ayuntamiento, cuando menos, no ha sido acertada. Porque, claro, es que a mí se me escapa que se contraten sistemas informáticos sin exigir que sean compatibles con los que tiene el ayuntamiento en ese momento, sean los que sean. Este es un extremo que a mí se me escapa, porque es decir, como, no sé, voy a comprar un coche, pero voy a meterme en el agua, pero lo único que no te sé, puedo decir necesita que se pueda sumergir. Voy a decírtelo más claro, porque el responsable técnico de eso era el responsable de informática, a quien por desgracia hoy en día no le podemos preguntar. O sea, él nos podrá decir dónde está su responsabilidad, o sea, dónde está eso. Hoy en día no le podemos preguntar porque tristemente falleció. No le puedo preguntar, aunque quiera, por qué hizo ese pliego y ese pliego cómo lo cumplía. ¿Qué quieres que te diga? Más claro no te puedo decir. Bien, pero mi cuestión es que se lo tenías que haber preguntado en su momento, igual, no ahora, 10 años después. Sí, puede ser. Es que también se lo pregunté. Pero bueno, entonces dime la respuesta que te dio. Entonces dime la respuesta que te dio. Bueno, pues... claro, es lo que queremos saber. Si te dio una respuesta en su momento, dámela. Fue que eso no está bien dimensionado. Ese contrato tenía que haber sido más grande, para exigir más soporte. El del 2015, que se implementa en el 2017, yo lo dije también, creo que no tenía suficiente importe de contratación, cuando ya vimos, pero eso estaba lanzado y no lo puedes parar. Y bueno, entonces, ellos decían que sí, desde informática decían que sí, que tenía suficiente horas de soporte. No las tenía. Y por eso decidimos concentrarlas en recaudación y no meterlas en contabilidad. Hasta ahí. Es que estoy oyendo hablar y tienes razón. Las horas de soporte no tienen que ver con las horas de implementación. Joder, que no. Tú tienes que tener contratado a alguien. A ver, me da igual que llame soporte o implementación. Son horas de trabajo que tiene que prestar el proveedor. Pues no tenía suficientes horas. Bueno, vale, dale soporte. La implementación. O sea, bueno, los técnicos de informática quizás sepáis diferenciar mejor cómo se llama una cosa y otra. Las horas que tiene que prestar la empresa que da el servicio no eran suficientes. Pero el responsable de informática, pues ¿qué quieres que te diga?
Pues es que pues ya te he respondido. Pero insisto antes, los contratos se pueden parar, los contratos se pueden corregir. Si no estaba bien dimensionado el contrato, tiene que haber una decisión política que diga esto hay que corregirlo. Se paró. De hecho, no se implementó contabilidad. Te lo estoy contestando. Sí, pero se sigue implementando otra serie de cosas. Sigo. Y bueno, se paró porque se paró y no se metió en contabilidad. Para evitar que se reproduzca ese problema de falta de horas para el de recaudación. ¿Y qué se hizo? Joder, pues más que parar su implementación, ¿qué quieres que se haga? No, pero, Y luego sancionar a la empresa, y luego exigirle más, pues ¿qué quieres que te haga? Y luego tomar decisiones sobre un cambio de orientación, que es el que estamos hoy en día, que es meter una transformación digital de verdad, y que esperemos que salga bien. Pero eso es lo que hicimos. Pero me estás hablando de... Pues te estoy hablando de decisiones. 8 años después. Te estoy hablando de decisiones fuertes, potentes, tomadas en su momento, y que tienen... Hoy en día estamos en una situación mejor. Pero 8 años después. No sé lo que tú llamas 8 años. Porque de 2017 a 2025 llamo 8 años. Claro. Esto te he dicho cuál es el hilo conductor. Primero se identificó cuáles eran los problemas, se contrata al directivo público profesional, porque después del responsable aquel de informática viene otro, que también mantenía que eso era suficiente, y ese está en activo. Pero él no era el responsable de ese contrato. ¿Qué quieres que te diga? Sigo. Arazo apurbar gehiago. Para complicar un poco más el problema, la noticia dice lo siguiente en castellano. Absentismo del departamento, sobre todo en 2022, que son datos que de alguna forma has dado. Si quieres, paro. El correo que azaltzen duenaren arabera... Según lo que explica el correo, entre los recibos que no se han cobrado están los del año 2002, pero también los que caducaron el año pasado. 22 años, que son demasiado para ir acumulando problemas para cobrar las deudas. Durante todo ese tiempo, el PNV ha estado al frente de las áreas de tesorería y personal y desde mayo de 2015 el mismo concejal ha sido el responsable del área de tesorería y personal, portavoz del PNV en esta legislatura. ¿Qué ha hecho en este largo periodo de tiempo el concejal responsable para solucionar esta situación, cobrar las deudas y que el problema tome la dimensión que tiene hoy en día? Bueno, te he ido respondiendo. Vale. Como todos y todas sabemos ahora, habéis acordado con la Diputación el cobro de las deudas en ejecutiva. Pero sobre eso también tiene algo que decir la noticia del correo cuando afirma lo siguiente en castellano. Incidencias por parte del Ayuntamiento, lo que ha complicado la recaudación ejecutiva durante este tiempo. Sí, tienes, te lo vuelvo a decir, y te lo digo ahora con un poquito más de detalle, el informe de la tesorera que va en esta comisión, que tiene que ver con la recaudación ejecutiva, te hace una relación detallada de en qué situación estamos, qué es lo que se ha conseguido, qué es lo que se ha hecho, incluso de antes del propio convenio con la Diputación. Y luego te dice en qué hitos concretos hay que seguir mejorando en la relación, en la implementación de ese convenio. Es bastante detallado. Si tienes alguna duda más, pues la complementaremos. ¿Te refieres a este informe? Pues creo que sí, creo que es ese, sí. Hombre, bastante detallado. Vale, ya lo miraré. Sí. No tiene mucha extensión como para ser bastante detallado. Sobre lo que estás preguntando, sí. No, sobre todo, estoy preguntando sobre todo, pero bueno, que seguir. Oye, pues haz unas preguntas un poco más concretas para que te pueda responder. ¿Las concretas? Si estás preguntando sobre todo, Ivor, bueno, a ver, continúa, por favor. ¿Cuáles fueron esos problemas informáticos, problemas de modelo o problemas de personal? ¿Cuántos meses o años se ha dilatado ese problema? El de la recaudación ejecutiva con el convenio de la Diputación, desde su implementación, estamos mejorando constantemente, porque la implementación de un convenio pues exige, pero esto ocurre en todas las implementaciones de cualquier cosa, hay problemas, y lo que estamos viendo es cuáles son. Pero el resultado, como digo, es el de haber conseguido recaudar 6,8 millones de euros. A ver, yo quiero pensar qué haría una empresa si en implementar una solución tardase 8 años. Es que el convenio de recaudación no son 8 años. No, te estoy hablando, no me has dejado terminar. Y sin corregir los fallos... fallos... Si vas a mezclar temas, estás hablando de la Diputación. Tú estás diciendo lo que te parece bien y yo también puedo, ¿o no? ¿Me estás volviendo atrás otra vez? No. O estoy a la Diputación, no me has dejado llegar. O si en implementar un convenio tardase 2. O 1 y medio. No sé dónde estaría. No, yo no he dicho que implementar un convenio tarde 2.
Lo que la tesorera está diciendo es que ha identificado cuáles son las dificultades con las que se ha encontrado, cuáles ha ido superando y cuáles son las que quedan pendientes. Pues los tienes en el informe. Tú me acabas de decir que la implementación de un convenio tiene dificultades. Sí, claro. Esto me lo has dicho. El convenio con la Diputación se firma en el 2023, si no me equivoco. Estamos en 2025. Año y medio ya llevamos. Que sí, Quiero pensar. Pero que bueno, durante ese tiempo hemos recaudado y ha estado funcionando una barbaridad, ¿eh? O sea, está funcionando muy bien, lo estoy diciendo constantemente, ¿eh? Y se ha dicho cuánto se ha recaudado. Pero además de lo que es positivo, además de todo lo positivo, se están poniendo ahí cuáles son algunas de las dificultades. También se puede no decir, se dice solo lo que es positivo y ya está. Entonces no habría estas preguntas. Bueno, a ver si va a resultar que por decir lo que es positivo y lo que es negativo tenemos un problema. Pues igual sí. Bueno, pues ya está, vale. Ya hemos hecho antes una consideración sobre esto. Azken zera irakurri dezakegu. Por último, podemos leer lo siguiente. Ya están extinguidas o en concurso de acreedores. ¿Esto es verdad? ¿Y cuáles son esas empresas? Ahí lo que vamos a hacer es daros una cita concreta para que podáis ver el listado y podáis ver, comprobar cada uno todos los detalles concretos, ¿vale? Vale. Así podéis ver todo lo que queráis al respecto. 60.000 recibos. No, hombre, los de las pasar empresas, inteligencia los de las artificial por empresas, estos recibos los de como- las empresas no son 60.000. Ah, vale. Y se pueden buscar exactamente cuáles son, ¿vale? No tenéis ningún problema para verlos, quedáis con los funcionarios municipales que lo gestionan y os lo enseñan como en otras ocasiones. Pactáis, les voy a decir que se pongan en contacto con vuestro grupo municipal, se lo adelantan esta mañana, para que podáis pactar la hora concreta o el día concreto al que queréis asistir a verlos, ¿vale? Vale. Voy terminando. Desde el gobierno municipal se dice que no hay pérdidas patrimoniales y está claro que año tras año ha habido que hacer una provisión de fondos para cubrir las deudas. Pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer con 7 millones de euros? Visto el informe de tesorería, estamos hablando de 8 y no de 7 millones de euros. Algunas obras de Zinc Infadura, por ejemplo, o aumento de las subvenciones a grupos deportivos y culturales y agentes sociales, o una inversión seria en energías renovables y un largo etcétera. No es cierto que el ayuntamiento no haya tenido pérdidas, porque el ayuntamiento ha tenido una pérdida considerable, proyectos que no se han podido realizar o tiempo perdido. A fin de cuentas, ¿quién se va a responsabilizar de esta situación? Y por si acaso, lo voy a matizar. ¿Quién va a responsabilizarse políticamente de esta situación? ¿Asumirá el concejal de Hacienda y Personal la responsabilidad política que le corresponde? Vale. Yo te vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Desde el año 95 hasta el año 2021, que es lo que incluye esas cantidades, es un agregado de 26 años y equivale al 0,22% de los ingresos totales municipales del año 2024. Entonces, si tú quieres agregarlos, agrégalos. Luego también podemos meter el IPC, o sea, puedes hacer lo que quieras. Yo hago una anualización de las cantidades. Y pues si se ve que durante los años 2009, 2008, 2012, 2014 las cantidades andan en ese entorno del 0,46% de los ingresos ordinarios o del 0,22% de los ingresos totales, es que es un porcentaje bastante habitual que no llegues a él, que no llegues a cobrarlo. El otro 99, no sé cuánto por ciento sí, desde luego, por vía voluntaria o por vía ejecutiva. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo vuelvo a repetir. Haber identificado cuáles son los problemas, haber tomado decisiones políticas de parar lo que no estaba funcionando bien y poner en marcha otras opciones más ambiciosas, como es todo el proceso de transformación digital con tecnología SAP, con todo el importe y la apuesta económica que conlleva. Y vuelvo a decir que además agradezco otra vez que toda la corporación municipal lo haya apoyado, porque creo que es una buena decisión, aunque es exigente también para el personal, pero va a ser bueno para la ciudadanía y para el ayuntamiento. Esas son las decisiones políticas y eso es hacerse cargo de la responsabilidad. Y ese es el contexto. Vale. Voy a volver a repetirme porque si no parece que... Hemos dicho que entendemos que puede haber unos impagados cada año, entendemos que una cosa es el anualizado, que también tiene su importancia, como hemos visto, y otra cosa es el acumulado, pero cuando estamos hablando de responsabilidades políticas estamos hablando de una serie de cosas que a nosotros, según estamos leyendo esto y según estás dando toda la información, nos parece
una mala gestión tras otra, desde el programa informático que se compró, desde luego el que no va, pero es que luego nos encontramos aquí que dice también que la empresa de software ha rechazado realizar. O sea, quedan pendientes, algunos problemas se han podido solucionar, pero quedan pendientes un desarrollo informático que la empresa de software ha rechazado realizar, sin el cual no es posible descargar para su gestión por la deuda de la Diputación Foral de Vizcaya la deuda en ejecutiva del impuesto a actividades económicas, por lo que deberá realizarse por personal del Ayuntamiento. Esto también lo dice el informe. Sí, sí. Pero dice otra cosa, que también no vale con hacer reflexiones que duran 8 años y tomar decisiones a 10, sino decir, la puesta en marcha del servicio de ejecutiva en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya ha puesto de manifiesto que la dimensión de los recursos humanos del servicio de recaudación ejecutiva del Ayuntamiento es insuficiente para llevar a cabo todas las actuaciones legales necesarias tendentes al cobro de las deudas del Ayuntamiento de derecho. Y esta es una decisión claramente política con que necesita un respaldo presupuestario. ¿Qué se ha hecho para corregir esta situación? Que esta es una situación que se refleja en un informe pues como del 2024. Pues yo lo primero que hago cuando un área me viene pidiendo más personal es garantizar que lo que me está pidiendo es cierto. Comisarias también. A veces lo que te dicen es totalmente cierto y a veces tiene sus matices. Y estamos en esa fase de análisis exactamente si tienen que reforzarse con qué tipo de personal. Porque en muchas ocasiones los funcionarios municipales y las áreas municipales piden personal para solapar cuestiones de organización y en las áreas que yo soy concejal también. Entonces estamos en esa fase de análisis. Y si se necesita más personal, se pondrá, como ya se hizo en el 2020, que se metieron 3 administrativos más y un técnico de administración general más. Pero los recursos que tiene que pagar la ciudadanía no son ilimitados, ¿eh? Entonces, en las áreas municipales y el personal municipal también a veces tiene que hacer un análisis quizá más serio antes de reclamar más personal y hacer un estudio concreto de si hace falta más personal o no, o hace falta organizarlo de una manera diferente, o si hay cuestiones que están ocurriendo en la organización municipal, como la transformación digital, que puede hacer que, oye, que la solución no tenga que ser estructural, sino que tenga que ser temporal. Igual, durante un tiempo, como se ha hecho durante los años anteriores que ha rendido cuenta antes, se han metido acumulaciones de tareas. Pues igual hay que meter unos programas temporales, unas acumulaciones de tareas, hasta que concluya todo el proceso de transformación digital, en el que seguro vamos a tener que hacer menos trabajo manual y se podrá destinar a otras cosas. Pero no todos los problemas se solucionan metiendo más gente. Primero, y se lo digo también a mis áreas y a mis responsables, y también a la tesorera, o a la interventora en su momento, o al responsable de personal, y a todos los demás. Porque al final, quien paga es la ciudadanía. Entonces, a veces, pues antes de meter más personal como solución mágica, hay que hacer otras tareas, y es en la fase en la que estamos, de la que daremos cuenta en su momento. Me parece muy bien que hagas alusión a que quien paga es la ciudadanía, pero paga todo. Y paga incluso lo que no se cobra también. Quiero decir, hombre... Sí, sí, claro. Y mi sueldo, y tus dietas para todo. Sí, que vas a decir mi sueldo, pero mi sueldo también, pero por otro lado, pero no aquí. Tus dietas, he dicho tu sueldo. Vamos a volver a insistir. Lo que se puede extraer de un informe que tiene 4 páginas es que ha habido un montón de errores y que las decisiones se tardan en tomar. Y eso también lo paga la ciudadanía. Y ahora de repente elevas un poco el tono y ya pones en duda que la solución que atisba o que deja ver la responsable de tesorería, que es más personal, no es la solución porque hay que hacer un análisis correcto. Pero insisto, que ¿cuánto tiempo lleváis gestionando ese servicio? Toda la vida. Quiero decir... efectivamente, el PNV toda la vida democrática. Estamos gestionando no ese servicio, sino prácticamente todos. Bueno, pero estamos hablando de ese servicio toda la vida. Entonces, planteáis que detectáis un error en el 2017 que lo vais a corregir, que habéis empezado a corregirlo en el 2025, pero se va a implementar a finales del 2025, va a estar implementado, como habéis dicho. Veremos. Entonces... Bueno, yo no he dicho eso, ¿eh? Eso estás diciendo tú. Pero es igual, si da igual lo que diga, porque luego vas a hacer tú tu conclusión. O sea que... no, yo no he dicho que lo hayas dicho tú, pero yo tengo aquí apuntado que el 25 es el de procesos y procedimientos. 26, segundo trimestre. el 26. Se empezará a trabajar. O sea que no
me lo he inventado. Quiero decir que, No, no, bueno, pero es ya que ella me no, invento pero las es que ella- cosas. pero no está diciendo lo que es correcto, porque ella no era concejala en la legislatura 2015-2019. Allí se hizo un diagnóstico de cómo estaba el ayuntamiento digitalmente y ahí se inició la identificación de los problemas. Ahí se inició inmediatamente, según vimos que había problemas en algunas de las situaciones. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es más, en la legislatura anterior, cuando se hizo la licitación para GT3, aunque GT3 haya sido una empresa que no haya funcionado todo lo bien que tenía que estar funcionando, ya se intentó con esa decisión solucionar esos problemas. O sea que por tomar decisiones se han tomado desde antes. ¿Quién es el responsable? Ya te he dicho quién era el responsable técnico. Eso, Te lo he dicho. Yo creo que has insistido mucho en el responsable técnico y creo que ya vale de insistir en el Bueno, pero es responsable que técnico. cuando tú preguntas, tengo que decir quién es el responsable. Porque Insisto, los técnicos insisto, tienen que que sea. saber, tienen que saber cómo es su trabajo y tienen que saber aconsejar bien a la parte política y decirle correctamente lo que es. Y la quizá parte el política dimensionamiento, tiene que tomar sus decisiones. quizá el dimensionamiento de ese contrato no fuera adecuado, como se ha visto después. Ese fue el error. Te lo estoy diciendo, y ya está, es que es así. Pero que las soluciones las estáis tomando 8 o 10 años después. No es verdad. Te estoy diciendo que se tomaron desde que se identificó el problema. Primero No, pues por el entonces diagnóstico, sois muy lentos pero- implementando las podemos ser- soluciones. pues podemos ser lentos implementándolas, pero no tomando esas decisiones. O sea, todo lo habéis hecho bien. No, si te he reconocido un montón de errores. Y te digo cuáles son las soluciones que se están implementando. Vale, pues iremos viendo cómo van esas soluciones que se van implementando, porque vamos, está claro que aquí transparencia mucho tenemos, pero luego los errores ya vemos dónde caen. Amaitu txat emango. Damos por concluida la comisión de hoy. Muchas gracias.